Muy buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la clase del martes 23 de junio, continuando con este tema de los análisis de estabilidad de taludes, particularmente haciendo una revisión del método más utilizado en la práctica profesional para poder estimar factores de seguridad de estas estructuras geotécnicas, que es el conocido método de las dovelas. Lo que vimos en la clase anterior era la formulación general de este método. Revisamos un par de análisis específicos, que son el análisis ordinario, o conocido como método de Fellenius, y el método simplificado de Bischoff. Para poder entender el método, básicamente todo lo que aparece aquí en esta lámina que estoy compartiendo con ustedes es en lo cual se basa esta metodología de cálculo, que es una metodología conocida como equilibrio límite. ¿Qué quiere decir que sea de equilibrio límite? Es que se está analizando una situación en la cual se ha producido una falla, que en este caso en particular se está mostrando como una superficie circular, y la resistencia al corte que se desarrolla a lo largo de esa superficie circular no necesita conocer ningún parámetro de deformación del suelo. Simplemente lo que le interesa a este método es la resistencia última que puede experimentar ese material. Por eso se llama equilibrio límite, porque está en una condición en la cual ya comenzó a formarse esta superficie de falla. La diferencia con otros métodos que se utilizan en ingeniería geotécnica es que, por ejemplo, el método de los elementos finitos o diferencias finitas también, que son dos métodos muy utilizados, esos métodos se utilizan principalmente para poder estimar esfuerzos y deformación en una masa de suelo. Para poder determinar tanto esfuerzos como deformación se necesitan parámetros de rigidez, como el módulo de Young, coeficiente de Poisson, módulos de corte, etc. En este tipo de análisis, que son los análisis de equilibrio límite, no se necesitan esos parámetros. Entonces es un método simplificado para poder estimar qué tan estables son algunos sistemas. Ya en el caso de muro de contención vimos análisis también de tipo equilibrio límite. ¿Sí? No debería ser algo nuevo para ustedes. Entonces, lo que muestro acá básicamente es la falla de un talud a través de una superficie circular y todas las dovelas, ¿cierto? Y lo que hicimos fue definir cuál era la ecuación que caracterizaba el equilibrio de este sistema. Dijimos que lo que se tenía que plantear en este caso para poder estimar un factor de seguridad era el equilibrio de momentos. Y lo que se hacía era reducir la resistencia por un factor de seguridad. Con esa ecuación uno podía despejar el factor de seguridad. El único parámetro que no quedaba bien definido en esta ecuación era el esfuerzo efectivo, que estaba ocurriendo en la base del modelo. ¿Por qué era importante determinar ese esfuerzo efectivo? Porque nos iba a poder permitir calcular el S sub I, que es la resistencia al corte en la base. Entonces, si conocíamos el esfuerzo efectivo, podíamos conocer el S sub I. La primera metodología que les mostré era el método ordinario de Fellenius, en el cual el esfuerzo efectivo se define como, para cada una de las dovelas, con la ecuación que está encerrada en un cuadrito, es proporcional al peso de la dovela, el coseno del ángulo que subtiende, que es el ángulo de la base de la dovela con respecto al horizontal, el largo de ese mismo segmento delta L. En el caso que hubiese presión de poros, ¿cierto? Hay que restarle una componente, la presión de poros multiplicado por el coseno cuadrado de alfa. Entonces, de esa manera se puede estimar el esfuerzo efectivo que uno debiera reemplazar en la ecuación genérica, que es la que está ahí la voy a encerrar en azul. Y de esa manera puede determinar el factor de seguridad. Entonces, los supuestos que están listados para este método son, primero, que asume una falla circular. El segundo es que se propone un equilibrio de momentos con respecto al centro del círculo asociado a la falla.
que es lo que nos da esta ecuación genérica para el factor de seguridad. Después, el equilibrio de fuerzas es en la dirección normal a la superficie de falla. Este es como el aspecto clave. Ese es el aspecto fundamental que define este método. Y otro aspecto fundamental es que se desprecian las fuerzas entre dovelas. Es decir, este método asume que no existe interacción entre las dovelas. O dicho de otra forma, no hay fuerza de roce entre una dovela y la otra. Entonces esos son los dos supuestos fundamentales en este método simplificado. Entonces cuando se determina el esfuerzo efectivo, uno lo reemplaza en la ecuación del factor de seguridad y puede tener una forma muy simple de poder estimar con todos los parámetros de cada una de las dovelas el factor de seguridad. Esto generalmente cuando uno lo quiere calcular manualmente digo con una hoja de Excel, por ejemplo, fíjense que aquí aparece una sumatoria en I, donde I es cada una de las dovelas. Tiene un numerador y un denominador. Entonces lo que se hace es calcular para cada una de las dovelas esos términos que aparecen en la sumatoria. Y lo cual quiere decir que uno para cada una de las dovelas tiene que identificar el peso, tiene que identificar el alfa, tiene que identificar la cohesión en la base, el ángulo de fricción también, el largo de los segmentos delta L y todos los parámetros que están encerrados en el cuadrito en amarillo, ¿cierto? Que me parece que lo único que nos falta es la presión de polo. ¿Sí? Entonces cuando uno tiene, cuando lo evalúa para cada dovela, después simplemente para cada una de ellas hace la suma del término del numerador, después hace la suma para el término del denominador y obtiene el factor de seguridad dividiendo ambas sumatorias. Entonces es muy simple de implementar. El segundo método que revisamos es el método de Bishop. Este me parece que es el método simplificado de Bishop. Hay un método que es un poquito más avanzado. Y los supuestos de este método, al igual que en el caso anterior, es que está definido para fallas circulares y también respeta el equilibrio de momentos con respecto al centro del círculo. Eso es común a ambos métodos. Las diferencias vienen ahora en el punto 3 y 4. El punto 3 de los supuestos dice que el equilibrio de fuerzas es en la vertical. En el caso anterior era perpendicular a la base. En este caso, el autor propone que es en la vertical. Y dado que el equilibrio es en la vertical, dice, si existe algún tipo de interacción entre las dovelas, yo voy a considerar que esas interacciones se realizan solamente o se materializan a través de fuerzas horizontales. ¿Ya? Es decir, si yo tengo una dovela, por ejemplo, como la que estoy dibujando ahora, donde está la base, el peso siempre actúa, digamos, hacia abajo en cualquier análisis. La fuerza SI de la base, ¿cierto? Entonces, si el método ordinario suponía que no había interacción entre las dovelas, este método supone que existe una fuerza E proveniente de la dovela I más 1 desde la derecha y desde la izquierda existe una fuerza horizontal E I menos 1, ¿cierto? Proveniente de la dovela I menos 1. Como el equilibrio de fuerzas que se debe satisfacer en este caso es en la vertical, esas fuerzas no tienen ningún efecto en el resultado del cálculo de la normal. ¿Ya? Esa es una de las características de este método. Entonces, si uno sigue la lógica que aparece aquí en el apunte, va a poder llegar finalmente a una expresión para la normal, que es la que nos permite calcular el esfuerzo efectivo. El esfuerzo efectivo que aparece ahí en un cuadrito, en el segundo cuadrito, dice que el esfuerzo efectivo es esa normal dividido por delta L menos la presión de polo. ¿Ya? Entonces, si uno hace los reemplazos correspondientes, llega a la ecuación del factor de seguridad que está encerrado aquí más abajo, que es una ecuación más grandota. Y la característica de esa ecuación, fíjense, es que es
una función del factor de seguridad. Entonces, si yo quisiera escribir en forma compacta esta ecuación, tendría que decir que fs es una función de fs. Y ahí con una ecuación, una función de tipo g, ¿sí? Genérica. Entonces me queda una ecuación de tipo no lineal. Yo les comentaba anteriormente que el método ordinario era bastante simple de resolver en una planilla Excel. Esta ecuación también se puede resolver de forma bastante simple en Excel. Y la única consideración que uno debe tener es que ahora todo va a depender de un factor de seguridad. Entonces lo que uno hace es, al igual que en el caso anterior, para cada una de las dos velas define todos los términos, puede evaluar esta ecuación dejándola como función de un factor de seguridad. Entonces, por ejemplo, la forma más simple de implementar esto es, en la primera iteración, considerar un factor de seguridad igual a 1, que es más o menos el valor que debería tener el talud en equilibrio. Entonces, evalúa todas las expresiones de cada una de las dos velas, evalúa esta ecuación y le va a dar un nuevo factor de seguridad. Ese factor de seguridad puede ser mayor o menor que 1, ¿no? Suponiendo que nos dé mayor que 1. Imaginémonos que nos da un factor de seguridad de 1,5. Ese nuevo factor de seguridad de 1,5, uno lo reemplaza nuevamente en la ecuación, evalúa todo de nuevo y le da un nuevo factor de seguridad. Bueno, si uno ese proceso lo repite durante 2 o 3 iteraciones, converge relativamente rápido, va a poder converger a un factor de seguridad. ¿Ya? Ese factor de seguridad va a ser el asociado al círculo que se está analizando. Entonces, es un poquito más largo el proceso que en el caso anterior. Se supone que este método, por el hecho de considerar al menos las fuerzas horizontales de alguna manera, es un poquito más preciso que el método ordinario, ¿ya? Bueno, ya aparece una ecuación simplificada para el factor de seguridad en este caso, donde bueno, todos los términos son evaluables en cada una de las dos velas. Por eso que es fácil construirlo o resolverlo en una hoja Excel. Por último, lo que aparece en este apunte es cómo uno podría considerar un análisis pseudostático, ¿ya? Y el análisis pseudostático, recuerden ustedes, es aquel que considera fuerzas de tipo inercial que son proporcionales al peso y a un coeficiente sísmico. En este caso se está considerando solamente un coeficiente sísmico horizontal, se está despreciando el coeficiente sísmico vertical, dado que en la mayoría de las aplicaciones reales se hace de esa forma, se desprecia el coeficiente sísmico vertical. Entonces, cuando uno incorpora esa fuerza adicional en el análisis y hace equilibrio de momentos, puede despejar un factor de seguridad, que si se fijan, lo voy a encerrar en azul, es exactamente igual al caso estático, con la diferencia que ahora aparece un término en el denominador. Ese término en el denominador es 1 partido por R por la sumatoria de caso H WI, que es el peso de la duela, por el brazo de I, que es la distancia vertical entre la ubicación del círculo y la ubicación de la fuerza horizontal inercial, que es el que estoy encerrando ahí en rojo, ¿no? Entonces, lo que se propone para poder despejar el factor de seguridad aquí, nuevamente, lo que no conocemos es el esfuerzo efectivo, que aquí aparece como sigma menos U, pero este es el esfuerzo efectivo. Entonces, lo que dice al final es que el esfuerzo sigma, o el esfuerzo efectivo, como lo quieran llamar, se calcula con el equilibrio vertical de fuerzas, como en el método de Bishop. Esto que aparece acá en forma bien concisa lo tienen que utilizar ustedes para resolver el problema 2 del ejercicio. Se lo estoy anticipando porque lo que estamos haciendo ahora estamos revisando que
esté toda la información necesaria para subirles la tarea mañana, que es cuando está comprometida, pero les adelanto que van a tener que utilizar esta metodología para resolver la pregunta 2. Es una suma en el denominador. Puede ser. Tendría que... a ver, el factor de seguridad... Si el caso H fuera positivo y todos los demás términos son positivos, si esto fuera negativo, esto sería más pequeño, lo cual hace el factor de seguridad más grande. Sí, efectivamente, debería ser una suma para que dé en la dirección que queremos, ¿no? Es decir, al haber un efecto inercial, el factor de seguridad debería ser más bajo que el estático. Por lo tanto, ese término debería ser positivo. Lo voy a revisar y voy a hacer la aclaración en el apunte. ¿Ya? Muchas gracias, Consuelo. Lo que se les va a pedir en la tarea puntualmente es que analicen una condición de un talud en el caso pseudostático utilizando esta ecuación. Y para eso lo pueden hacer en un Excel, ¿ya? Con al menos me parece que se solicitan 10 dovelas para que sea un análisis relativamente preciso. Bueno, después de haber revisado más o menos cuál es la lógica de esta metodología para poder determinar los factores de seguridad de un talud, voy a pasar a una presentación que les subí ahora en la mañana, que más o menos resume todos estos métodos de equilibrio límite, partiendo por el más simple, que es el que acabamos de revisar, yendo hacia los más complejos, que no voy a entrar en muchos detalles en la clase, en estas clases, sino que más bien les voy a recomendar algunas lecturas para que puedan complementar lo que les voy a explicar acá. Lo que siempre tienen que tener claro es que toda la teoría que aparece en este apunte, por ejemplo, están relacionados solamente con la evaluación del factor de seguridad de un círculo, que no quiere decir que sea el círculo más crítico. Lo que yo les comentaba en la clase anterior es que la gracia de utilizar software para resolver estos problemas es que los softwares son capaces de generar muchos círculos. El factor de seguridad del talud finalmente va a ser el mínimo de todos los círculos que se evalúen. Obviamente también cabe la posibilidad de que si uno evalúa o elige en forma inapropiada los círculos, puede estar encontrando un factor de seguridad que en realidad no es el mínimo posible. Entonces también ahí hay una desventaja, que en el fondo también depende un poco de la experiencia del usuario para poder definir familias de círculos que sean compatibles con un mecanismo asociado a un factor de seguridad bajo, ¿ya? O sea, yo podría estar definiendo una familia de círculos que me den factores de seguridad más altos que lo que en realidad tiene el talud. Otro aspecto importante es que muchas veces, en algunas aplicaciones, interesa el factor de seguridad de una superficie en particular. Y no necesariamente yo tengo que analizar todas las superficies u otras superficies que no me interesan. Entonces, también es importante notar que en algunas aplicaciones uno tiene que poner también algo de experiencia para poder establecer cuál podría ser una superficie que, por ejemplo, comprometiera la estabilidad global de un sistema. Voy a ver un ejemplo más adelante para explicarles a qué me refiero. Pero esos aspectos hay que tenerlos siempre en consideración. No es el software en general, no es llegar y definir de forma estándar un problema y quedarse inmediatamente con el mínimo. También hay que pensar en el significado físico que podría tener esa falla o en las consecuencias de una falla de ese tipo. Bueno, pasando ahora a la presentación que les comentaba, es esta que está acá, se llama Método de las Dovelas. Esta presentación, bueno, básicamente lo que presenta, lo que está en esta lámina es una especie de resumen de lo que ya vimos, en la cual se indica que en el caso de superficies circulares revisen el apunte porque está la formulación general, el método ordinario que tiene la solución cerrada y el Bishop simplificado,
que es una solución que además de incorporar, digamos, de ser un poquito más sofisticado que el método ordinario, permite incorporar esfuerzos efectivos, ¿no? Esa era la gracia en el fondo de este método, que permitía incorporar las presiones de poro de forma un poquito más apropiado que el caso ordinario. Para esta parte del curso en particular les recomiendo dos libros y capítulos particulares, que es el Voodoo del 2011, el capítulo 16, referente a estabilidad talude, y el libro de Duncan y otros del año 2005, los capítulos 6 y 7. ¿Ya? Yo creo que les puedo subir estos capítulos como material complementario. La idea no es que se lo estudien así en detalle, sino que más bien, si tienen dudas como en la parte teórica o referente a detalles de los métodos, cosas así, vayan y los consulten. También son muy útiles cuando uno está en la práctica profesional, ir directamente a estas referencias que son más básicas y no tener que estar ahí buscando un montón de referencias. Así que son bastante completos y específicos, digamos, o sea, bien detallados en cuanto a la descripción. Bueno, lo que aparece a continuación es una tabla resumen que aparece en el libro de Voodoo, en el capítulo 12, como les mencionaba, donde se hace un resumen de los métodos más comunes. Entonces, el primer método que aparece en la lista, ahí le llaman método suizo, pero también se conoce como método ordinario, de Felenius, que es del año 1927. Después pasa por los métodos de Bishop, Morgenstern and Price, Spencer, Bells, Jambu y Sarma. A medida que nos vamos hacia abajo en la lista, cada uno de esos métodos aumenta en complejidad. Lo que aparece aquí en la tabla son los supuestos que asume cada uno de los métodos, los tipos de superficie de falla que son capaces de analizar, el tipo de equilibrio que se satisface y además indica cómo uno podría solucionar esos métodos. Entonces fíjense ustedes que, por ejemplo, el método más simple, el ordinario que vimos, las fuerzas resultantes entre dos velas se asumen 0. JS igual a 0 es la fuerza de flujo. Les recomiendo más bien que vayan al libro y vean toda esta notación, pero porque hay mucho índice, pensé en ponerlo en algún minuto, pero iba a llenar la lámina de información. Tampoco es muy relevante en este caso, ¿ya? Asume una superficie circular, satisface equilibrio de momentos y se puede resolver con calculadora. Calculadora le llaman en el libro, yo le llamé una hoja Excel, es más fácil, ¿ya? El método de Bishop simplificado, J y EJ más 1 son colineales, horizontales. XJ menos XJI igual a 0 son las fuerzas verticales que se generan, que dijimos que eran 0 en este caso, y también la fuerza de flujo JS igual a 0. También una superficie circular satisface equilibrio de momento y también se puede resolver con Excel. Después viene una serie de otros métodos y quisiera recalcar algunos aspectos. El de Morgenstern y Price, por ejemplo, empiezan a resolver fuerzas entre dovelas. Ya empiezan a aparecer otro concepto que tiene un poquito más de sentido, dado que el método de Morgenstern y Price, por ejemplo, satisface tanto equilibrio de momento como equilibrio de fuerza. A eso se refiere con all aquí. Esto es fuerzas y momentos. Lo mismo para el caso de Spencer, el método de Bell, el método de Sarma. Y dado que el sistema de ecuaciones que se genera para poder resolver estos modelos es un poquito más complejo, es que se necesita ya un computador para poder resolverlo. Computador se refiere a un software, ¿cierto? Otra característica de estos métodos más avanzados es que pueden resolver cualquier forma, una superficie de falla de cualquier forma. En particular pueden hacerlo con una circular, pero también podrían hacerlo con una trapezoidal o una falla plana. No tiene limitaciones al respecto. Entonces, el método de Morgenstern y Price, Spencer, en la práctica son como los más sofisticados, a pesar de que son métodos bastante antiguos. Fíjense que se formularon en el año 65-67.
Entonces lo que vamos a ver a continuación es un poco una breve descripción de qué tratan estos métodos que son más completos, que satisfacen fuerzas, por ejemplo, que satisfacen momentos, además de momentos. Esta tablita que aparece a continuación, que está cargando ahí, es sacado del libro de Duncan y aparecen aquí algunos procedimientos para poder resolver taludes, donde aparecen mezclados algunas soluciones cerradas con métodos de dovelas. Y lo que indica es cuándo se deberían usar. Entonces, el talud infinito, que es el primero de los procedimientos que aparece, es una solución cerrada que nosotros la vamos a ver de acuerdo a nuestro syllabus el día 7 de julio, después de vacaciones, así que me lo voy a saltar. Aparece el método del círculo suizo, phi igual a 0, que también es un método simplificado que se puede resolver en forma manual, pero que es equivalente al método ordinario. Después se menciona el método ordinario de las dovelas, el método simplificado de Bishop, y en ese caso dice aplicable para taludes no homogéneos con 6 phi, donde la superficie de falla puede ser aproximada para un círculo. Es un poco más preciso que el método ordinario de las dovelas, especialmente para análisis con presión de poros, que era lo que yo les mencionaba al principio de esta presentación. Y la gracia es que los cálculos son factibles de realizar en una hoja de cálculo. Después vienen como el resumen de los métodos más sofisticados, donde están los métodos de equilibrio de fuerza. Y incluso aparecen ahí el procedimiento de Spencer, el procedimiento de Morgenstern y Price. Si nos vamos, por ejemplo, al de Spencer, dice, es un método preciso, aplicable para virtualmente cualquier tipo de geometría de talude y tipos de perfiles de suelo. Es el más simple de los procedimientos de equilibrio límite para calcular el factor de seguridad. Mientras que el de Morgenstern y Price dice, además de repetir la primera parte, dice es un método riguroso, bien establecido, completo, de equilibrio completo. Aquí nuevamente aparece un resumen. El método simplificado de Bishop se puede extender a su componente sísmica, entonces resuelve problemas estático y sísmico. Los métodos de equilibrio de fuerzas más comunes es Jambu. Jambu simplificado y Jambu generalizado. No me acuerdo si se aparecían en las tablas, pero en mi tiempo, por lo menos cuando yo estudiaba geomecánica, era como uno de los más utilizados. ¿Por qué? Porque en ese tiempo los software eran súper limitados. Me acuerdo cuando yo hice el curso de geomecánica usaba un software que se llama Xstable, Xstable, Xstable. Y era una interfaz muy rudimentaria, muy distinta a la que ustedes pueden acceder ahora a través de GeoStudio. Entonces el método de Jambu era el más sofisticado que se podía implementar en ese tipo de software. Los métodos de equilibrio completo, como los de Spencer y Morgenstern y Price, ya son súper fáciles de utilizar, entonces el de Jambu pasó a segundo plano. Cuando nos referimos a los métodos de equilibrio de fuerzas, estamos pensando en que satisfacen tanto equilibrio de fuerza en la vertical y horizontal, o normal y tangencial, como sea el caso. Muchos de ellos pueden resolver superficie de falla general. Se asumen inclinación de la fuerza entre las dovelas, salvo el método tradicional de Jambu, que las define horizontales, pero igual hay interacción entre las dovelas. Y la gracia es que itera el factor de seguridad para poder satisfacer equilibrio partiendo desde la primera hasta la última dovela. Les voy a mostrar un ejemplo de esto para que vean de qué se trata. Entonces, el ejemplo en cuestión es un talud que la gracia que tiene es que tiene agua desde el nivel de terreno en el pie del talud. Esto de acá está completamente saturado de ahí hacia abajo. Y la característica es que tiene un patín de un material débil. Eso que aparece ahí como un weak seam, con un ángulo de fricción interna igual a 0. Eso debe tener una resistencia no drenada. Por eso se expresa como phi igual a 0. Entonces ahí debiera haber un S sub U. O debiera responder en forma no drenada. Debería tener una resistencia, pero es bastante baja.
Esa forma que ustedes ven, fíjense que no es circular, es una forma trapezoidal. Es muy común evaluar ese tipo de formas de superficie de falla cuando se está en presencia de un patín en la base. Entonces, a la izquierda, la forma que tiene la cuña número 1, o más bien la dovela número 1, es parecida a una cuña pasiva, ¿cierto? Y la forma que tienen las dovelas 5 y 6 son parecidas a lo que sería una cuña activa, entendiendo que el talud se mueve desde derecha a izquierda. Entonces lo que muestro aquí simplemente es las fuerzas que uno considera en un análisis de equilibrio de fuerza, valga la redundancia. Entonces, si se fijan en la dovela 1, que es la que está en el pie del talud, ustedes van a tener una fuerza Z2, que es la interacción con la dovela 2, van a tener el peso, la resistencia en la base, que va a ser de una fuerza asociada a la cohesión, van a tener una fuerza asociada al roce, que es R', y además van a tener una componente de presión de poros, dado que recuerden que esta dovela está sumergida. Entonces, cuando se hace el equilibrio de fuerzas, les va a dar un diagrama de equilibrio de fuerzas que cierra absolutamente bien. ¿Por qué cierra? Porque yo estoy imponiendo ahí un factor de seguridad y estoy haciendo el equilibrio de tal forma que todo me cuadra. Ahora, para poder analizar la dovela 2, yo necesito la fuerza que viene de interacción entre la dovela 1 y 2, que es Z2. Entonces, si pongo esa fuerza en la dovela 2, considero el peso de la dovela y nuevamente todos los factores de resistencia al corte en la base, la normal. Ya, en este caso, como es una resistencia no drenada, simplemente la resistencia en la base es una constante por el largo. Hago el equilibrio, etcétera. Puede que ese polígono de fuerzas no me cierre. O quizá, no, me tiene que cerrar, sí, perdón. Me tiene que cerrar porque yo voy a calcular el Z3. Ahí está la cosa. Calculo el Z3, dado que el Z2 lo tengo del otro lado y todos los otros términos lo conozco, entonces calculo el Z3. Así me voy dovela por dovela analizando el equilibrio hasta que llego a la dovela 6. Y el tema es que en la dovela 6 no necesariamente yo voy a cerrar el polígono de fuerza, es decir, no necesariamente voy a cumplir el equilibrio. Y es lo que aparece encerradito ahí en un cuadrito rojo. Ahí existe un desbalance de fuerzas. ¿Por qué? Porque el factor de seguridad que yo medí o el ángulo de inclinación de la fuerza resultante entre las dovelas, que es θ, que eso no lo mencioné, no necesariamente hacen que este sistema esté completamente en equilibrio. Entonces, lo que hacen los software es iterar considerando distintos factores de seguridad y θ hasta que todas las dovelas se encuentren en equilibrio de fuerza. ¿No? Eso es más o menos cómo funciona el método. Fíjense que acá no necesariamente se satisface momento, ¿no? Entonces los métodos que satisfacen tanto momento como fuerza son, digamos, juntan todo esto. O sea, es un montón de ecuaciones que tienen que resolver. Los métodos de equilibrio completo, por último, satisface equilibrio de fuerza y momentos, como les mencionaba. El método de Spencer, que es uno de los más simples de este tipo, considera fuerza entre dovelas que son paralelas, factor de seguridad Fs y ángulo de las fuerzas θ son incógnitas, igual que en el caso anterior, y supone que la fuerza normal actúa en el centro de la dovela. La gracia de este método es que puede resolver superficie de falla general, muy parecida a la que vimos en el ejemplo anterior. Y el caso de Morgenstern y Price, lo que hace es suponer que la fuerza vertical entre las dovelas es un lambda, que es un escalar, por una función prescrita, que puede ser, qué sé yo, no me acuerdo cuál eran las funciones, pero parece que tienen forma de senos, cosenos, algo por el estilo. Y también es proporcional a la fuerza horizontal. Entonces, esa ecuacióncita es la que distingue el método de Morgenstern y Price del método de Spencer. Y acá aparece simplemente un ejemplo de un talud que alguna vez resolví en clase
que considerando esos parámetros, era un talud 1 a 1 con un ángulo de fricción 25 grados y una cohesión de 30 grados, lo resolví con distintos métodos. Método ordinario, Bishop, Jambu, Spencer, Morgenstern y Price, y los factores de seguridad son los que aparecen ahí resumidos. Entonces fíjense que si considero el método ordinario me da un factor de seguridad mayor que 1, es decir, me da que el talud era estable. Sin embargo, con todo el resto de los métodos me da que el factor de seguridad era menor que 1. El más conservador en este caso era el método de Jambu, por alguna razón. Entonces, siempre el mensaje es que cuando uno evalúa la estabilidad de taludes con este tipo de software, tiene que probar al menos un par de métodos. ¿Ya? No se puede quedar con uno porque de partida uno nunca espera que el talud sea estable en su condición límite, es decir, nunca espera que uno diseña para un factor de seguridad igual a 1, sino que son factores de seguridad mayor que 1 en general, 1,2, 1,5, pero dependiendo del tipo de método que use puede ser el resultado que obtiene. Entonces hay que ser súper cuidadoso en tratar de definir, al menos poder resolverlo con un par de métodos para ver que el factor de seguridad es relativamente estable. Ya. Bueno, aquí aparecen algunos métodos de estabilización en el caso de que quieran, es una referencia un poquito antigua, el NAPFAC, esto es, no me acuerdo las siglas, pero una institución americana que propone algunos esquemas de estabilización. No voy a entrar mucho en detalle en esto porque son métodos y son temáticas un poquito más avanzadas, simplemente para que sepan que cuando hay factores de seguridad que son muy bajos y, por ejemplo, es muy caro hacer los taludes más tendidos, o en otras palabras, disminuir el ángulo de inclinación del talud, se utilizan soluciones adicionales para poder estabilizar. Aquí aparecen algunas, digamos, formas esquemáticas. Bueno, después de haber explicado más o menos de qué se tratan los métodos generales de las dovelas, les quería mostrar un ejemplo de aplicación. Lamentablemente este ejemplo es un caso real que no tengo la autorización para dejárselo a las láminas, así que simplemente se lo voy a explicar y lo voy a dejar en el video, sin mencionar dónde es, pero para que ustedes vean más o menos cómo luce un análisis de estabilidad de taludes en la práctica. Entonces les voy a compartir. Eh, El ejemplo que les estoy mostrando a continuación es el análisis de estabilidad de lo que se conoce como un muro auxiliar de un depósito de relave. El depósito de relave es como una especie de tranque de agua, ¿cierto? Que tiene un muro principal y en la cubeta o en la cavidad que va quedando atrás del muro se va llenando con relave, ¿cierto? Que son estos materiales de desechos mineros que yo alguna vez les comenté. Bueno, cuando el material almacenado comienza a llenar la capacidad del sector que está contenido por el muro principal, en algunos casos podría ocurrir que se necesitan muros auxiliares para cerrar algunas quebradas que están cerca o que podrían, digamos, más bien, esos muros auxiliares ayudan a contener el material para que no siga fluyendo hacia quebradas vecinas. Entonces, lo que estamos viendo acá es un muro auxiliar que se materializó, se construyó para poder proteger una quebrada. Entonces, la vista que tenemos acá, a ver, quizás debería cambiar la vista, ¿no? Denme un segundito. Ahí sí. Vamos. Entonces, lo que ven aquí en la figura es una vista en planta de un muro auxiliar que lo que hace es contener el relave que está hacia el sur de la quebrada que viene desde el norte. Entonces, en la parte superior, esto es una quebrada. Fíjese por las curvas de nivel. Aquí hay un cerro, acá también hay un cerro, entonces lo que ocurre es que cuando hay lluvias,
el agua que se junta en esta quebrada converge acá, a este punto. Entonces la idea de este muro es no mezclar el relave que está aquí al sur con esta agua que está al norte. Y lo que se hace es, una vez que se acumula el agua acá, hay un sistema de impulsión que saca esta agua y la devuelve a su curso natural. Entonces, en el fondo, este muro tiene dos funciones: contener el relave para que no contamine el resto de la quebrada, y por otro lado, recolectar el agua que viene, el agua natural que viene a esta quebrada, la capta y la devuelve a su curso natural, para que las comunidades agua abajo puedan utilizarla. Entonces, lo primero es entender que cuando uno hace análisis de estabilidad, que casi todo lo que yo les mostraba es plano, es porque en realidad uno ha hecho un análisis de cuál es la sección más crítica que quiere analizar. Entonces, si se fija, el muro, por ejemplo, tiene aquí su coronamiento, tiene una sección casi triangular, y la parte más profunda de la quebrada, que también corresponde a la parte más profunda del muro, es la que está marcada aquí con esta línea que indica la sección, ¿cierto? Entonces, esa es la sección más crítica que va a ser la que se va a analizar. El resto de las secciones transversales, fíjense ustedes que tienen menos altura, porque está más cerca del cerro, ¿no? Este va a ser el estribo derecho del muro, este va a ser el estribo izquierdo. Si se necesitara hacer algún análisis especial en los estribos, se menciona, digamos, pero si se quiere hacer un análisis representativo del muro, generalmente se busca la sección más crítica, que muchas veces la parte más alta del muro. Entonces, lo que ustedes ven acá es una simplificación de esa sección transversal que va a ser la que se utiliza en el software. Me parece que esto lo deben haber resuelto con GeoStudio por la interfaz que tiene. Y lo que ustedes ven acá es que primero se tienen que definir los tipos de materiales, ¿no? El suelo de fundación es lo que está aquí en Calypso. Después están los relaves contenidos, que las lamas son los relaves integrales, es decir, no hay ningún tipo de proceso de selección, se deposita completamente, y es lo que aparece acá. Después está el muro en amarillo, que me parece que es de material de lastre, es material estéril de mina, que tiene hasta tamaños máximos de 10 pulgadas, me parece. Por lo mismo forma taludes bastante parados, de 2 es a 1, 2 en la horizontal, 1 en la vertical. Y para poder impermeabilizar este material del muro, que tiene tamaños de partícula grande y por lo tanto es bastante permeable, se dispone una geomembrana en la cara aguas arriba. Siempre en un muro, la parte que se está conteniendo se conoce como aguas arriba y el otro lado se conoce como aguas abajo. Entonces, esta geomembrana es lo que ustedes ven en negro aquí, y sobre ese material se pone un material que lo apoya, ¿ya? Un material de apoyo más bien para aumentar el esfuerzo normal y mantener esa geomembrana en su lugar. Esto quiere decir que no va a haber flujo desde el relave hacia el muro, porque esta geomembrana, que recuerden ustedes es un material de polimérico, es una especie de membrana, ¿cierto?, que impide el flujo de un lado al otro. Otro aspecto importante de mencionar es que la revancha de este muro, es decir, la diferencia de cota entre la parte más alta del muro y las lamas, es de 3 metros. El coronamiento es de 8 metros. ¿Ya? Esas son entonces las características geométricas y los materiales que se van a considerar en este análisis. El análisis que les voy a mostrar considera esta misma sección, pero con la diferencia de que se va a analizar una situación típica, que es cuando en el otro lado del muro se empieza a almacenar agua. Entonces recuerden que esta agua, una vez que viene por la quebrada, se almacena aquí, se bombea y se restituye a su curso natural. Entonces, como las lamas de los relaves en general están saturadas, a pesar de que existe una geomembrana, existe el riesgo de que pueda haber filtración hacia el muro. También por el otro lado del muro, dado que esto va a estar completamente saturado, es posible que se forme un nivel freático, que es lo que se muestra acá en azul, punteado. ¿Ya? Entonces eso, para efectos del software, se conoce como un nivel piezométrico o una línea piezométrica. Esto también lo van a tener que resolver ustedes en la tarea. José mañana les va a explicar
en qué consiste, cómo se define, pero para que ustedes se hagan una idea, esta línea aquí se supuso como una línea realista que une el nivel del agua por aguas abajo del muro y el nivel del agua que tienen las lamas aguas arriba. Entonces, yo podría haber hecho una línea recta a lo mejor, también puede haber sido un buen supuesto, pero en este caso se decidió hacer un quiebre, venir aquí con 60 grados y después llegarlo a horizontal. La característica de definir esta línea piezométrica es que abajo de esta línea se asume una distribución casi hidrostática de presiones, lo cual no es realista, porque ustedes saben que cuando hay diferencias de cota existe una red de flujo que se desarrolla en el material entre medio, o sea, aquí en el muro se debería desarrollar una red de flujo con las características de equipotencial y líneas de flujo que ustedes ya vieron en el curso de geotecnia, pero digamos es una simplificación que es válida para estos casos. Bueno, lo que aparece a continuación son resultados de análisis de estabilidad utilizando el método de Morgenstern Price. Este análisis que aparece aquí es un análisis estático sin coeficiente sísmico horizontal, y lo que aparece en verde es la superficie de falla que se consideró como la más crítica. ¿Ya? Que se consideró como la más crítica, no necesariamente la más crítica, no necesariamente es el mínimo factor de seguridad, sino que más bien es una superficie que, fíjense ustedes, compromete parte del coronamiento de este muro. Al comprometer parte del coronamiento de este muro, es decir, fallar en una parte que podría debilitar mucho el muro, eso podría significar que todas las lamas que están acá eventualmente pudieran salir de este muro, ¿no? Entonces, por eso me da la impresión que se consideró esta superficie de falla. Bueno, esa superficie de falla tiene un factor de seguridad de 2, o sea, está bastante seguro, es decir, es un factor de seguridad apropiado, grande. Y bueno, aquí pueden ver algunos detalles de los parámetros que se utilizaron para cada uno de los materiales. Si nos vamos, por ejemplo, al muro, el muro utilizó una formulación que es muy común para materiales gruesos. Esa formulación nos dice que el ángulo de fricción interna no es constante, sino que depende del nivel de confinamiento. Eso ocurre en los materiales gruesos, es una formulación un poquito distinta a la que nosotros hemos visto en este curso. Generalmente se utiliza para desechos de mina o para materiales de grandes tamaños de partículas. Es una especie de Moore-Coulomb, pero con el ángulo de fricción interna que va disminuyendo a medida que aumenta el confinamiento. El material verde de apoyo en geomembrana es un modelo Moore-Coulomb con cierto peso específico, una cohesión pues, relativamente baja, digamos, un ángulo de fricción de 36 grados. Y además se define una densidad seca por sobre el peso específico saturado, o un peso específico seco sobre el peso específico saturado. El suelo de fundación se considera Moore-Coulomb también, con un peso unitario de 20 kN/m3, una cohesión alta de 35 kPa y un ángulo de fricción interna de 25 grados. Los relaves se caracterizan con su resistencia no drenada, ¿ya? Con la salvedad de que esa resistencia no drenada es función de la profundidad. La resistencia no drenada en ese caso se define como una razón tau sigma igual 0,1, es decir, la resistencia no drenada es un 10% del confinamiento vertical efectivo. Entonces, con esos parámetros, digamos, fíjense que la superficie de falla aquí pasa solamente por el muro, así que casi queda lo mismo la definición de los otros materiales para esta superficie en particular. Si uno quiere analizar una familia de superficies de falla que pasen tanto por el muro como por el material de apoyo de geomembrana o por los relaves o el suelo de fundación, obviamente le interesan esos parámetros mucho más que en este caso. La lámina que les muestro a continuación es ahora un análisis pseudostático considerando un coeficiente sísmico de 0,22, coeficiente sísmico horizontal. En este caso, fíjense, el factor de seguridad baja a 1,22. Ese coeficiente sísmico horizontal es bastante alto, diría yo.
pero así todo, el factor de seguridad se mantiene por sobre un valor límite establecido por ley para este tipo de estructuras, que es 1,2, así que está bastante bien. Una verificación que se hace adicionalmente en este caso es la estabilidad del muro aguas arriba, lo cual quiere decir que hay una condición que se consideró como desfavorable, que es cuando la revancha, en vez de ser 3 metros, es 5 metros. ¿Ya? ¿Por qué es una situación desfavorable? Porque en el fondo yo estoy reduciendo la sobrecarga que me ayuda en la estabilidad en el talud aguas arriba. Entonces queda un sector de alguna manera descomprimido. Entonces, también se hace una verificación para ese tipo de situaciones. Fíjense ahora que la superficie de falla compromete principalmente al material de apoyo de geomembrana. El factor de seguridad en este caso estático es 2. O sea, sigue siendo bastante apropiado. Si analizamos esa misma cara ahora con un coeficiente sísmico horizontal de 0,22, el factor de seguridad se reduce a 1,3, pero de todas maneras está sobre un valor de referencia de 1,2, un valor mínimo de 1,2. Entonces, esa es más o menos la aplicación de este tipo de software para poder analizar estabilidad de taludes real. ¿Ya? Lo que ustedes tienen que hacer en la tarea es algo parecido a esto, en condición principalmente estática, dadas las características de la versión de estudiantes que ustedes van a poder acceder en forma gratuita. Y la verificación pseudostática se les pide que la hagan solamente en una planilla Excel, digamos, para que vean cómo se procedería en esos casos. Bueno, me parece que hay un par de preguntas en el chat. ¿Por qué el cambio de pendiente entre las dos imágenes del lado izquierdo? ¿Cuál sería la gran diferencia entre tomar la distribución hidrostática y la red de flujo? A ver, vamos a partir por la pregunta de Orlando. ¿Por qué el cambio de pendiente entre las dos imágenes del lado izquierdo? A ver, me pasé, no sé a qué se refiere con el cambio de pendiente. La primera imagen. ¿Esa? La segunda. ¿Esta? ¿Por qué el cambio de pendiente entre las dos imágenes del lado izquierdo? Chuta, yo no veo diferencia en los cambios de pendiente. Ah, debe ser un error. Buena apreciación. Debe ser un error. Dieron vuelta los números. Ya, es 2 horizontal, 1 vertical. Fíjense que son simétricos los taludes en ambos lados. ¿Ya? Un error. La segunda pregunta de César dice, ¿cuál sería la diferencia entre tomar la distribución hidrostática y la red de flujo? La principal diferencia, César, es cuando uno calcula las presiones de poros sobre una superficie de falla, le interesa la presión de poro en la base. Entonces, si uno la calcula con un método aproximado, como es el que hicieron en este caso, puede distar del caso más preciso al resolver una red de flujo. Esa diferencia es más marcada mientras más empinado es el talud. ¿Ya? Este talud yo diría que está en la mitad. Podría ser más crítico, como podría que no. Si tú tienes un talud más empinado, como 1:1, que es de hecho el caso que tienen que resolver la tarea, pueden haber diferencias importantes. ¿Ya? Cuando tienes taludes más tendidos, como por ejemplo 3:1, las redes de flujo en esos casos son bien acostadas, entonces da casi lo mismo definirlo de una u otra forma. ¿No? Así que como sugerencia, este método de definir una línea pesométrica es simple, les permite, a ver, la única ventaja así como bien práctica es que les permite hacer un corte súper, un corte muy abrupto entre todo lo que está abajo y todo lo que está arriba de esa línea. Entonces el software, por ejemplo, les permite decir todo lo que está arriba de esta línea
considere como que no tiene succión ni presión de poro. Todo cero, todo seco. Y de ahí para abajo todo saturado. Cuando uno resuelve la red de flujo, no necesariamente puede imponer esa condición tan fácil, porque si la impusiera cambiaría la red de flujo y les quedan a veces una red de flujo muy extraída. ¿Ya? Así que por eso que muchas veces se prefiere este método simplificado a costa de que la presión de poro podría estar definida en forma menos conservadora. No sé si me explico. ¿Ya? Este método, por ejemplo, no necesariamente tiene que satisfacer las condiciones de la ecuación de Laplace cuando uno resuelve un problema de flujo. Ya, para terminar, y es algo más bien que les voy a dejar de tarea, les comentaba en el chat en el foro del curso que el software no está diseñado para poder instalarse en máquinas Mac, pero sí hay hay alguna información que dice que se puede instalando una máquina virtual, no sé, yo he tenido alumnos que lo han hecho en otros cursos, ¿ya? Yo en particular no lo he hecho, y la verdad es que no tuve mucho tiempo para meterme, y como tengo además un laptop con Windows, así que lo instalé en ese laptop, que es un poquito más viejo, entonces no lo uso habitualmente, y lo que hice fue hacer el proceso de instalación. Le hice un video a ustedes con el proceso de instalación y cómo se puede construir un talud simple utilizando el software. Así que les recomiendo que vean ese video, ya lo acabo de subir ahora en la mañana. Tiene la fecha de hoy y dice GeoStudio 1. Entonces aparece cómo bajar el software, cómo instalarlo y los pasos principales para poder definir un talud simple en un material homogéneo con una superficie de falla circular, que es lo que permite hacer el software. Así que la sugerencia es que lo vean. Es un video de 20 minutos, simplemente. Lo pueden ver ahí después más cómodo. No quise hacerlo en clase porque no tenía la seguridad de que me iba a resultar hacer el tutorial en vivo, así que lo hice lo más corto posible en este video. Bueno, el último comentario de César, se me hizo extraño que dijera que es una aproximación. Sí, es que es una aproximación, no puedo decir que es una solución exacta, es una aproximación que se usa mucho, ¿ya? Pero puede resultar en errores. Por eso la pregunta 1 de la tarea está diseñada para que comparen ambos casos, cuando uno considera un nivel freático en la superficie de un talud y que lo comparen con la solución que tendrían al resolver la red de flujo como debe ser. Es un problema acoplado. Eso lo deberían ver mañana al auxiliar con José, cómo resolver un problema acoplado. ¿Ya? Y ahí les va a quedar, cuando resuelvan esa parte lateral les va a quedar un poquito más clara por qué esta aproximación no es tan buena en taludes más empinados. Así que, bueno, eso sería la clase de hoy. No sé si alguien tiene alguna otra duda. Entonces, nos veríamos el día jueves. Que estén... ¿Alguien quiere Tengo hablar? una pregunta. Matías. Hola, Matías. Hola, buenos días. Buenos Mi días. pregunta va enfocada en qué va a pasar finalmente con la rendición del examen, con el tema si es que habrá exhibición o no, ya que en el calendario del curso está definido como un control 1, que es el promedio del ejercicio, y control 2 de los laboratorios. Ujú. Entonces, mi pregunta es si es que se tomará el tema de como dos controles y exhibición 5-5. Eso Eh, básicamente. sí, por el momento, y siguiendo con lo que habíamos establecido al principio del curso, no hay exhibición. Me parece haber discutido, haberles mencionado este tema en alguno de los videos anteriores. Básicamente por el hecho que las evaluaciones de este curso son bastante distintas a las que uno tiene en un semestre habitual, digamos. Entonces, igual considero que tiene que haber una instancia que sintetice todo el, el aprendizaje que ustedes tuvieron a lo largo de este curso. Todavía no está definida la modalidad del examen, lo cual quiere decir que no necesariamente va a ser como un control en que ustedes van a tener, qué sé yo, 3 horas, van a tener un tiempo para subir el examen. Todavía no está definido, pero sí va a haber una instancia de examen.
Así que en principio el examen sigue siendo obligatorio. Modalidad, fecha por definir. ¿Ya? No sé si tienen más Profe, dudas. digo, ah, relacionado a lo que preguntaban, es Ujú. que se me hace un poco extraño lo que comenta porque hace una semana atrás en la escuela subió un repositorio en donde como que se estipulaban las reglas como de evaluaciones docentes y ahí como que aparece específicamente que no se había perdido la opción de poder optar a exención de examen con nota mayor o sea, igual o superior a 5,5. Entonces como que se me hace un poco complicado. Más que nada por un tema administrativo. Mm, o sea, sí, la opción existe. Lo que yo digo es que la decisión siempre queda a criterio del profesor. Y la decisión en este caso ha sido siempre la misma, que es que el examen sea obligatorio. En ningún caso la escuela ha declarado o ha propuesto que los exámenes no sean obligatorios o que se deba cumplir que todos los que tienen sobre 5,5 se deban eximir. Lo único que yo digo es que cuál es mi argumento para establecer que el examen sea obligatorio. Este no es un semestre convencional y lo discutimos en alguna clase que es difícil tener interacción con todos los alumnos, de saber quiénes son los que están realmente participando, cómo están resolviendo los problemas, que es una herramienta que uno siempre tiene cuando tiene clases presenciales, ¿ya? En el caso de clases presenciales incluso hay alumnos que participando y teniendo un nivel de interacción con el equipo docente, uno se da cuenta que saben muchas veces más de lo que les refleja la nota, ¿ya? En este caso, en una situación como esta, uno ve notas pero no sabe qué es lo que está detrás, no sabe qué tanto de esa nota refleja el real entendimiento de los alumnos. Ahora, obviamente que es un antecedente. Esto no quiere decir que el examen vaya a ser eh, o más difícil o distinto a lo que podría ser en un semestre normal, digamos, ¿ya? Simplemente se está estableciendo que va a ser obligatorio. Y obviamente modalidad de fecha por definir, eso no está establecido. Cuando llegue el minuto de definirlo, se va a comunicar a través de los canales oficiales, ¿no? También el tema de cuánto pondera el examen está bien establecido. Nosotros dijimos que, y esto también obviamente respetando las reglas de la escuela y los reglamentos, las notas de controles son 60% y el examen el 40%. No sé si tienen más dudas. Ya. Bueno, si no hay más dudas, entonces les voy a subir todo el material que vimos el día de hoy, salvo esta presentación que les expliqué que por razones de confidencialidad no se las puedo subir. Les voy a subir también los capítulos de los libros, el video del tutorial del uso de GeoStudio ya está arriba. Me quedaría subirle la clase de ahora. Así que estén muy bien y nos vemos el próximo jueves. Adiós.